conjunto donde estemos trabajando, una tiene solución y la otra no. Ustedes se deben acordar que cuando estaban en los primeros años del colegio primario, cuando ustedes tenían que restar un número, qué sé yo, como decir 2 menos 3, decían, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque estaban trabajando exclusivamente en el conjunto de los números naturales. Por eso es importante siempre marcar en qué conjunto estamos trabajando para poder decidir si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿Está bien? Bien. Dentro de este conjunto de los números reales hay algunos conjuntos que son como muy particulares, que son los intervalos reales. ¿Qué son los intervalos reales? Los intervalos reales son conjuntos de, digamos, se los digo así bien caseros, son cachitos de la recta, ¿sí? Es decir, son conjuntos numéricos donde dentro hay elementos reales, o sea, elementos que son números reales, y lo que voy a indicar en este intervalo real es de dónde hasta dónde va a ir, ¿sí? Bien. Em, entonces, esperen que borro esto. Esperen un segundo. Bueno, entonces, esperen que yo mientras me estoy fijando que está entrando gente. Bueno, entonces, em, digamos, para esta parte, digamos, de trabajar con las operaciones y demás, yo les sugiero que practiquen, sobre todo, ¿dónde están? Acá, ¿dónde era que estaban? Un segundo, estoy buscando los ejercicios del libro que aparecían. Bueno, ahora no los encuentro, los tenía marcado y demás. Pueden hacer de la página 10 los primeros ejercicios en donde aparecen operaciones, sobre todo el ejercicio del 25 al 30, donde aparecen operaciones con fracciones, ¿sí? Que es lo que más les cuesta a ustedes en la parte de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Pueden hacer el del 25 al 30 y también hasta algunos del 31 al 36. ¿Qué son estos? Es para ordenar. Ah, buenísimo, Marcos. Para ordenar los números, digamos, de mayor a menor, para que ustedes trabajen con esto de la recta numérica, ¿sí? Bien, entonces, eh, habíamos estado hablando, dijimos, habíamos estado hablando de el tema de los intervalos reales, ¿sí? Es decir, que un intervalo real, dijimos que era un conjunto numérico, ¿sí? En donde, por ejemplo, podemos decir que es un número, digo, bueno, este es el conjunto A. Ah, esperen que si no, no, la cámara no va. A. Entonces, este conjunto A va a estar, digamos, integrado, va a estar formado por elementos que van a estar, digo, son elementos. Entonces, digo, bueno, estos elementos los llamo X. Este elemento tal que es mayor que 1 y menor que 4. Menor o igual que 4. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, a ver. ¿Qué elementos tiene este conjunto? Y esta es la forma de escribir un conjunto, ¿sí? Estoy diciendo, bueno, los elementos, este conjunto, cuando yo escribo un conjunto, lo identifico con una letra mayúscula, abro una llave y los conjuntos lo podemos escribir de diferentes formas. Acá decimos que lo estamos escribiendo por comprensión. Estoy diciendo una propiedad que cumplen los elementos de este conjunto. Es decir, que todos los elementos que pertenezcan a este conjunto van a ser números que van a ser mayores que 1 y menores o iguales que 4. Es decir, van a ser todos los números que estén entre 1 y 4. Si yo lo hago gráficamente,
escribo, supónganse que esto es una recta, esta es la recta numérica donde están todos los números reales, ¿qué es lo que voy a hacer? Marco el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el -1, el -2, etcétera, ¿sí? Son todos los números reales. Entonces, ¿qué digo? Bueno, este número va a ser mayor que 1, o sea que va a ser de 1 para la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números en la recta numérica tienen un orden, ¿sí? De izquierda a derecha, perdón, digo bien, de izquierda a derecha voy de menor a mayor, ¿sí? Es decir, que está ordenada, todo número que está a la derecha de otro es mayor que este, ¿sí? Y a su vez, todo número que está a la izquierda es menor que el anterior, ¿está bien? Que el posterior en este caso de orden. Entonces digo, bueno, este número, ¿qué van a hacer? Van a ser entre 1 y 4, es decir, va a ser entre 1 y 4. Ahora bien, si yo pongo que van a ser todos estos, y dijimos que esto era todo denso, o sea, todos los puntitos pertenecían, todos los puntitos pertenecían. Entonces, me dice que va a ser menor o igual que 4, es decir, que el 4 lo voy a incluir. Entonces, ¿cómo hago? Le pongo un punto ahí como para marcar, para identificar que ese elemento pertenece a ese conjunto. Pero si yo leo esto, me dice que este número es mayor que 1, no es igual a 1, es mayor que 1. Por lo tanto, 1 no pertenece a este conjunto. ¿Está bien? Porque 1 no es mayor que 1, es igual. Entonces, ¿cómo hago para identificar? Pues bien, en donde me aparece el 1, le hago un agujerito para decir, ¿sí?, que ese elemento no pertenece, no pertenece al conjunto. Entonces, lo que hice fue, esto que está acá escrito es exactamente igual a esto que está acá escrito. De una manera lo estoy escribiendo como un conjunto numérico por comprensión, como un conjunto, mejor dicho, por comprensión, y de esta forma lo que estoy haciendo es la representación gráfica de este intervalo, ¿sí? A esto se lo llama intervalo real. ¿Y cómo lo escribo? Lo escribo de la siguiente manera. Voy a poner el punto 1 y el punto 4, que se llaman extremos del intervalo. ¿Desde dónde hasta dónde voy? ¿Sí? Son los extremos. Entonces voy a poner desde 1 hasta 4. ¿Está bien? Ahora, el 1 no lo incluye. Si yo no incluyo el extremo S, voy a utilizar paréntesis. Si lo incluyo, voy a utilizar corchetes. ¿Está bien? Entonces, esto lo leo como un intervalo real de 1 hasta 4. ¿Cómo digo que es intervalo real? Que pertenece a los reales. Es decir, todos los elementos que están entre 1 y 4 pertenecientes a los reales. Entonces, acá lo escribí acá lo escribí mediante un intervalo, acá lo escribí mediante una desigualdad y acá lo escribí en forma gráfica, o sea, lo estoy representando en forma gráfica. Y son las tres maneras de escribir un intervalo real, ¿sí? Entonces, los intervalos reales, ¿qué puede pasar? Puede pasar que incluya los extremos o que no los incluya. Si incluye a los extremos, por ejemplo, digo, bueno, x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 4, esto es equivalente a decir 1, 4. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo corchetes en ambos extremos y estoy diciendo que incluyo a estos dos extremos, estos dos puntos, el 1 y el 4. Si no los incluyo, por ejemplo, digo, bueno, x es mayor que 1 y menor que 4, lo que voy a utilizar va a ser paréntesis 1, 4, no los estoy incluyendo. Y si incluyo a uno sí y al otro no, utilizaré alternativamente paréntesis en el que no lo incluyo y corchetes en el que lo incluyo. En este caso digo que es un intervalo cerrado, en este otro caso digo que es un intervalo abierto y en este es un semiabierto a izquierda. ¿Está bien? Pero más allá de los nombres, lo importante es poder identificar esto, lo que es un intervalo cerrado. La pregunta es, bueno, ¿cómo sé que está todo llenito de números? ¿Sí? ¿Cómo sé que está todo llenito de números? ¿A alguno se le ocurre? Ya, Se No entendí refiere. la pregunta.
Claro, yo dije de 1 a 4, acá, por eso hice una línea, este es un intervalo real y son todos los puntos, todos los puntos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo saben ustedes que son todos los puntos, que está lleno? ¿Cómo pueden identificar que lo que yo estoy diciendo no les estoy mandando un bolazo? Es decir, no les estoy mintiendo. No hay ninguna excepción, no estás indicando que son solamente 1 y 4, de la manera que está anotado se entiende. Sí, se entiende. Ahora la pregunta es, a ver, vamos de nuevo. Si yo te dijera, o yo les dijera, bueno, a ver, voy más para abajo. Entre 1 y 2, ¿sí? Cuántos números reales hay? Números Hay reales, infinitos números. infinitos, Infinitos números. ¿Cómo sabes? porque entre medio hay infinitos decimales. Y Está, entre, a ver, entre 1/5 y 2/5, ¿sí? ¿Cuántos ujú. números hay? Supongo que también, porque siempre se puede ir todavía con una infinidad de números decimales al lado del número entero. A ver, ¿cómo sería? Sería, vos me decís que si yo Em, esto lo paso a decimal, claro. 1/5 sería 0,2, ¿no? Ujú. Y 2/5 sería 0,4. ¿Está Claro, bien? y puedes Podés. hacer Claro, 0,25, 0,26, 0,27, 0,28 Ajá. y Podría hasta... claro, o pensar, sea, a lo que se refiere es que hay infinitos números, o sea, hay irracionales, por eso. bueno, si hay irracionales no lo sé, pero que sí hay Claro, infinitos Infinitos números. racionales. ¿Sí? racional, sí. Eso sí. Ah, Entonces, bueno. Ujú. en vez de, no, pero está bueno lo que ustedes plantearon. Entre, a ver, uno podría pensar que entre 1/5 y 2/5 no hay números, porque el 1 sigue al 2, ¿no? O mejor dicho, el 2 sigue al 1. Entonces, uno tiende siempre a pensar aquello que fue lo primero que estudió, que fueron los números naturales. Siempre tiende a pensar en cosas así. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, bajo esto para que lo puedan ver. Entre 1/5, y de paso trabajamos con algo con fracciones, que es lo que siempre sospecho que es donde más les debe eh, costar trabajar. Eh, Yo puedo decir, por ejemplo, hago antes de escribir, les pregunto, supónganse que ustedes van a comprar helado, siempre hago el mismo ejemplo, ustedes van a comprar helado y van a comprar, esperen que no llego a leer, subo porque si no, habla de números reales, puede que no me miente porque la ciencia es exacta, no me vino a la cabeza, o sea, la matemática es una ciencia, debe ser algo que solo me vino a mí. No, Facundo, está todo bien. Eh, A ver, no lo leía, perdón, porque como estaba bajo la, la pantalla. Em, entonces, em, supónganse que ustedes van a comprar helado, ¿no? Entonces quieren comprar medio kilo de helado. Y el señor le dice, mira, no te voy a poder vender medio kilo de helado porque no tengo más tachitos de medio kilo de helado. ¿Sí? Ustedes dicen, pero yo quiero medio kilo de helado, ¿cómo hago? Entonces, ¿qué le podrían sugerir al señor heladero que no sabe matemática y ustedes sí, ¿sí? Para que les vendan medio kilo de helado? Que me dé 2 1/4. Exactamente. Entonces el señor dice, pero te doy 2 tachitos, te estoy dando más. Ustedes que saben matemática van a decir, no, señor, 2/4 es lo mismo que un medio. ¿Por qué? Porque esas fracciones se dice que son equivalentes, ¿sí? Es decir, voy a borrar acá, ¿sí? Si escribimos un cachito, algo. Entonces, ¿qué son fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son fracciones que representan una misma cantidad, ¿sí? Entonces, ahora después seguimos con esto de, pero quería que trabajáramos con la densidad
de los racionales. Entonces, por ejemplo, dijimos que un medio era igual a 2/4, ¿sí? Esto es lo que básicamente todos sabemos, ¿no? Vamos a comprar algo, no hay de 1 kilo, llevamos 2 de medio kilo, ¿no? O sea, esto de la equivalencia de las fracciones. No las aplicamos matemáticamente, nos cuesta pasar a esta parte más abstracta, pero sí lo utilizamos, digamos, en la vida cotidiana. ¿Cómo obtengo una fracción equivalente a una dada? La obtengo, se dice por ampliación, multiplicando arriba y abajo por un mismo número. Entonces, si multiplico, por ejemplo, un medio por 2, voy a tener 2/4. Si hubiese multiplicado por 3, que hubiese tenido 3/6. Y así sucesivamente. ¿Cuántas fracciones equivalentes a una dada puedo tener? Infinitas, porque las puedo multiplicar por el número que quiera, inclusive números negativos, ¿no es cierto? Y también van a ser fracciones equivalentes. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema acá, yo dije, bueno, entre 1/5 y 2/5, ¿cuántas fracciones? Ah, una cosa que me olvidé. Podemos obtener fracciones equivalentes, dijimos, multiplicando arriba y abajo, es decir, numerador y denominador, es decir, esto se llama ampliación, y vamos a obtener una fracción equivalente, y también el recíproco, que es la simplificación. Me olvidé, digo, ya que estoy aprovecho, que es, en vez de multiplicar, es dividir, que es lo que ustedes hacen cuando simplifican. Y repito, algo que siempre digo, simplificar significa dividir numerador y denominador por una misma expresión. Solamente se puede simplificar o tiene sentido simplificar, como ustedes ven, en una fracción. Nada más, ¿sí? O cuando estamos multiplicando, ¿por qué? Porque la multiplicación es conmutativa, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, en todo caso. Bien, volviendo acá, tenemos 1/5 y tenemos 2/5. ¿Cuántas fracciones hay? Parecería ser que no hay ninguna otra. Y sin embargo, hay racionales. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a estas dos utilizo fracciones equivalentes, por ejemplo, si multiplico por 2, ambas fracciones, ¿qué me quedaría? 2 décimos. 2 décimos es lo mismo que 1/5. 2 por 1, 2, 5 por 2, 10. Y acá también multiplico por 2, que me va a quedar 4 décimos. Claramente que vemos que entre 2 décimos y 4 décimos, ¿quién está? 3 décimos. ¿Sí? Y si en vez de haber multiplicado por 2, hubiésemos multiplicado por, no sé, 5, ¿sí? Entonces multiplicamos por 5 y hubiésemos tenido 5 25avos, ¿no? Y acá 2 por 5, 10, 5 por 5, 25. Claramente podemos enumerar que entre 5 25avos y 10 25avos, ¿qué tenemos? 6 25avos, 7 25, o sea, estamos viendo cómo aparecen la infinidad de números racionales que hay entre dos números racionales. Es decir, que cuando nosotros los vemos en la recta y vemos que 1/5 está acá y 2/5 está acá, en este chiquitito que aparece ahí hay infinitos puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene la idea, o hincapié en esto, la idea que algo infinito es algo enorme, y en realidad muchas veces entre un punto y otro que está al lado hay infinitos puntos. ¿Sí? ¿Está bien? Digo esto que parece fuera de lógica. Em, entonces, por eso decimos que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso, ¿sí? O sea, están uno al ladito del otro. Y el conjunto de los números reales, que incluye el conjunto de los números racionales, también es un conjunto denso. ¿Tá? Entonces, eso nos asegura que en este intervalo van a estar todos los puntos de la recta numérica. ¿Está bien? Por eso nos permite pintarlos todos así. ¿Está bien? Bien. Hablamos de conjuntos, conjuntos numéricos, conjuntos reales, conjuntos numéricos, pero no definí lo que es un conjunto. En realidad, conjunto no tiene definición. Un conjunto es una agrupación de elementos, en este caso sería. Pero si nosotros decimos una agrupación de elementos, y bueno, hay distintas formas de representar un conjunto. Nosotros ahora vimos estos conjuntos, que son conjuntos numéricos, que tienen infinidad de elementos, pero podemos tener algunos otros conjuntos que no tienen infinidad de elementos, sino que tienen algunos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo que sea sencillo para que ustedes podamos ver. Supónganse que tienen el conjunto A, que tiene estos elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Algunos elementos que son números naturales, pero bueno, estos.
Y tengo el conjunto B, ¿sí? Que tiene 6, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Entonces, y tengo el conjunto C que tiene 12, 15, 20. ¿Está bien? Bien, tengo estos tres conjuntos. Entonces vamos a definir algunas operaciones que se pueden hacer entre conjuntos. Después esto lo vamos a volcar a los intervalos. Algunas operaciones. Una de las operaciones más básicas es la unión. Digo que A unión B van a ser todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos tales que pertenezcan al conjunto A o pertenezcan al conjunto B. ¿Está bien? Y acá vengo. Esto lo leo. Todos los elementos tales que, la rayita, ¿no? O dos puntitos, tales que este símbolo que es una E pertenecen. ¿Sí? Pertenecen a A, pertenecen a B. Y esto, que parece una B, es O. Un O que es un O inclusivo. ¿Qué significa que inclusivo? Que pueden pertenecer a A, pueden pertenecer a B o pueden pertenecer a A y a B. ¿Está bien? Es diferente a lo excluyente, en donde, por ejemplo, yo puedo decir que algo está encendido o apagado, no puede estar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces se entiende la diferencia de ese O. En este caso es, digamos, es inclusivo. Estoy diciendo que pueden pertenecer a A, pueden pertenecer a B o pueden pertenecer a ambos. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál es el conjunto? La unión de dos conjuntos me da otro conjunto. En este caso, este conjunto A unión B, cuando lo escribo así, me olvidé de decirles algo. Cuando lo escribo así, se dice que lo estoy escribiendo por extensión. Estoy enumerando cada uno de los elementos. Esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque son números naturales, los puedo enumerar. Imagínense que si fuesen números reales no los podría enumerar porque habría infinitos, ¿sí? Si quiero enumerar los elementos de un intervalo. Entonces digo, bueno, A unión B. Entonces, A unión B, esperen que ahí vamos, ahí se ve todo. Van a ser, dice, todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, y O pertenecen a B. Entonces, bueno, 1 pertenece a A, sí, lo pongo. El 2 pertenece a A, sí, lo pongo. El 3 pertenece a A, lo pongo. El 4 pertenece a A, lo pongo. El 5 pertenece a A, lo pongo. El 6 pertenece a A, lo pongo. El 7 pertenece a A, lo pongo. ¿Está bien? Puse todos los de A. El 6 pertenece a B, lo pongo, pero ya está puesto, así que no lo vuelvo a poner dos veces. El 7 pertenece a B, sí, y como también pertenece a A, ya también está. El 8 pertenece a B, entonces lo pongo. El 9 pertenece a B, entonces lo pongo. Entonces, en realidad, esto que acabo de enumerar son todos los elementos que pertenecen a A o a B, y O a B. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Esta es la unión de conjuntos. Otra operación es la intersección de conjuntos. Entonces digo, bueno, A intersección B. A intersección B va a estar formado, es un conjunto que va a estar formado por todos los elementos, tales que este elemento va a pertenecer a A y también va a pertenecer a B. ¿Sí? Este nuevo símbolo que puse ahí, que es como una B, pero pata para abajo, significa I. ¿Qué significa I? Significa que tiene que cumplir una cosa y la otra. ¿Está bien? Es decir, que tiene que pertenecer a A y al mismo tiempo pertenecer a B. Entonces, si yo quiero poner cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto, que es el conjunto de intersección A intersección B, ¿se ve ahí? A intersección B, van a ser, ahora los voy a enumerar, pertenecen a, el 1 pertenece a, me va a quedar lejos, esperen un cachitín, esperen,
que voy a ver si puedo poner algo para... Quiero subir para que puedan... Bueno, no importa. Para que tengan... Ahí va, más lejos y pueden ver. Ahí va. O no. Que vean la cámara. Entonces, el 1, no se ve. El 1 pertenece a... Un segundo, ¿eh? A ver ahí. No, siguen sin ver. Quería que vean el principio y que vean todo, disculpen. Ya estos problemas técnicos se van a... Bueno, entonces, ese toqué sin querer de Yara es que no querías levantar la mano, sí. Sí, eso, profe. Ah, ok. Entonces, A intersección B, ¿sí? A intersección B son todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Entonces digo, bueno, el 1 pertenece a A, pero no pertenece a B, no lo pongo. El 2 pertenece a A, pero no pertenece a B, no lo pongo. Esperen que pongo, estoy acá arriba, si lo ven. El 3 pertenece a A, pero no pertenece a B. El 4A y no a B. El 5A y no a B. El 6 a A, pero a B. Bien, encontré un elemento que pertenece a los dos. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo. El 6. El 7, uy, me quedan 10 minutos. El 6 pertenece a A y pertenece a B. Dijimos que lo ponemos. El 7 pertenece a A y pertenece a B. También lo ponemos. Y no tengo más elementos que pertenezcan a A para poder probar si pertenecen a B. Y ahí se terminó. ¿Está bien? Entonces, que el conjunto que es intersección, que me aparecen carteles. El conjunto que es intersección está formado exclusivamente por estos dos elementos, ¿sí? Supónganse que yo hubiese puesto, bueno, A intersección C, ¿sí? A intersección C. Son todos los elementos que pertenecen a A y pertenecen a C. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, a ver, voy para arriba. El 1 pertenece a A, pero no pertenece a C. El 2 pertenece a A, pero no pertenece a C. El 3 pertenece a A, pero no pertenece a C. El 4 pertenece a A y no pertenece a C. El 5 pertenece a A y no a C. El 6 a A y no a C. El 7 a A y no a C. No hay ningún elemento que pertenezca a A y a C al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y así como abrí el conjunto, lo cierro y no tengo nada dentro. A este conjunto se lo llama conjunto vacío, ¿sí? Esto es conjunto vacío. Y otra forma de escribirlo es esta. Ah, perdón, me quedó feíto. Ahí, ¿sí? Esto es equivalente a esto, ¿sí? Ahora, si yo pongo esto así, que a veces aparece, no sé si ahí lo ven, esto no es un conjunto vacío, esto es un conjunto que tiene un elemento que es el conjunto vacío. O sea que esto, si yo quiero poner que es conjunto vacío, no es cierto. ¿Está bien? Ojo con la escritura, con la simbología. Entonces, ¿qué vimos? Vimos unión, vimos intersección y lo que nos queda por ver, por ejemplo, es diferencia. Diferencia entre dos conjuntos. Borro acá. ¿No? Entonces, hasta acá alguna pregunta, porque si no me parece un monólogo. Chicos, yo sé que todavía no me conocen y están medios como vergonzosos, pero pueden preguntar las veces que quieran sin ningún inconveniente, ¿sí? No. Solamente les desapruebo. Dale. Por ahora vimos unión, intersección y ahora estamos por ver, como dijo. Diferencia. Diferencia. Diferencia entre dos conjuntos, ¿sí? Bueno, entonces, diferencia entre dos conjuntos. ¿Qué es la diferencia entre dos conjuntos? Digo, A menos B, ¿sí? Y esto van a ser todos los elementos tales que pertenezcan a A y X no pertenezca a B. Miren, en matemáticas somos muy prácticos. Cuando queremos decir algo que no, lo tachamos. ¿Sí? Esto significa no pertenece. No pertenece. ¿Sí? Tácate.
Bien, entonces digo, son todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Es decir, si yo hiciera esto, que es lo que se llama diagramas de Venn, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tengo B, ¿no? 6, 7, 8, 9. Fíjense cómo acá podemos ver, ¿sí? La unión era todo esto, ¿no? La intersección era esto, el 6, 7. ¿Está bien? Y la diferencia es todo A menos los que pertenecen a B, o sea, menos los de la intersección. Es decir, que la diferencia van a ser estos que están acá. Se los marco para que lo vean, ¿sí? Son estos que están acá. Pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces digo, A menos B, 1 pertenece a A y no pertenece a B. Lo pongo, 2 pertenece a A y no pertenece a B. 3 pertenece a A y no pertenece a B. 4 pertenece a A y no pertenece a B. 5 pertenece a A y no pertenece a B. El 6 pertenece a A y pertenece a B, entonces no lo pongo. Entonces ahí se me terminó. Se me terminó la historia, ¿sí? Y esto es A menos B. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando nosotros trabajamos, creo que no me olvido ninguna más de todas las operaciones que pueden aparecer para que ustedes trabajen, ¿sí? Em, quiero ver que lo puedan hacer la parte de ejercitación y todo lo demás. A ver si no me olvido nada. No. Entonces, acá vimos algunas operaciones que ustedes pueden trabajar con conjuntos y vimos también intervalos reales. ¿Está bien? Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es unir estos dos conceptos. ¿Sí? Si tenemos un intervalo real, ver qué es lo que pasa con la unión o la intersección de estos intervalos, porque en realidad estos intervalos, ¿qué son? Son conjuntos, con lo cual se podría hacer perfectamente cualquiera de estas operaciones que nosotros hicimos a través de un ejemplo sencillo, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes tienen antes que me olvide, estoy viendo que me quedan 4 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digo, para que ustedes van a tener ahí la práctica 1, ¿sí? La práctica 1, ahí cuando digo ahí es el aula, ¿está bien? Están indicados del libro los ejercicios que pueden hacer, ¿sí? Y del trabajo práctico van a poder hacer el problema 1, el problema 2, hay uno del problema 2 que es representar la raíz cuadrada de 2, que no lo hicimos por una cuestión de tiempo, lo hacemos el viernes, no se preocupen, ¿sí? El problema 3 hasta ahora lo pueden hacer, o sea, del 1 al 3 pueden hacer eso sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen este intervalo, -1, 2, ¿sí? No lo ven, perdón. Tienen este intervalo. Dijimos que este intervalo, volviendo al tema de intervalos, lo podríamos representar de maneras. Una era, o sea, nos lo dan en notación de intervalo, perteneciente a los reales, podemos escribir a través de una desigualdad y a través de una representación gráfica, ¿sí? Si hacemos la representación gráfica, lo que vamos a hacer es la recta numérica, que está la recta de los reales, marcamos el 0, para la izquierda los números negativos, ¿sí? ¿Está bien? Y para la derecha los números positivos. ¿Está? Entonces, ¿qué leo acá? Que va a ir desde el -1 hasta el 2, pero el -1 no lo incluye, ¿sí? Entonces, en -1 voy a hacer un agujerito. Y el 2 sí lo incluye. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un punto lleno. ¿Y qué voy a marcar? Todos los puntos que hay entre estos dos números. Y acá lo que hice fue la representación gráfica de este intervalo. ¿Está bien? También lo puedo ejemplificar a modo de desigualdad. ¿Qué significa? Digo, bueno, este intervalo van a ser todos los números que sean, fíjense que estén entre 1 y 2.
¿sí? Pero acá me está diciendo que perdón, entre -1 y 2. Pero acá me están diciendo que el -1 no lo incluye. Entonces, ¿cómo digo que no tiene que ser -1? Digo que tiene que ser mayor que -1. Acá lo veo, tiene que ser el del ladito, mayor que -1. No mayor igual, mayor que -1. Y acá este lo incluye, o sea que el 2 también está acá. Entonces, ¿cómo lo pongo? Tendrá que ser hasta el 2, o sea que van a ser menor o igual que 2. ¿Sí? O sea que van a ser, y X pertenece a los reales, ¿no? O sea, van a ser números reales que cumplan con esta condición. Acá lo escribimos con notación de intervalo. Acá lo representamos gráficamente y acá lo que hicimos fue lo representamos mediante una desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el mismo intervalo lo podemos representar de 3 formas diferentes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, podemos trabajar con, estoy mirando, podemos trabajar, por ejemplo, con operaciones. Supónganse que tenemos el intervalo 1, 3, intersección 2, 7. 2, 7. ¿Está bien? Yo lo que les sugiero siempre, miren, dice que es menos de 1 minuto, así que nos conectamos, nos volvemos a conectar al mismo lugar, ¿sí? Si se corta. Les decía, yo lo que les sugiero siempre es que decía, sí, esperen que estoy admitiendo gente, decía que hasta ahora nosotros trabajamos con, por un lado, las operaciones entre conjuntos y por el otro lado vimos el tema de los intervalos, ¿sí? Cómo se representaban, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es mezclar, digamos, unir ambos conceptos para poder trabajar en operaciones con intervalos reales, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, puse la intersección de estos dos intervalos. ¿Está bien? Entonces, la intersección de estos dos intervalos, yo en general sugiero, porque es más visual, más concreto, es poder identificar en una recta numérica, ¿sí? Entonces acá tenemos la recta numérica, marco el 0, bueno, esperen que si no me va a quedar, marco el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el -1, el -2. El intervalo 1, 3, ¿sí? Que no incluye los extremos, me doy cuenta porque tiene paréntesis, entonces va a ir desde 1 hasta 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Un agujerito en 1 y en 3, ¿sí? Es decir, que va a ser 1 a 3. Y acá está, ¿sí? Y el intervalo 2, 7. El intervalo 2, 7 va a ser desde 2 hasta 7 e incluyo los extremos. Es decir, que voy a ir desde 2 hasta 7 e incluyo a los extremos. Lo pongo así para que lo vean bien, bien, bien. Entonces la pregunta es, bueno, la intersección es digamos, son los elementos que pertenecen a uno y a otro conjunto. Ah, perfecto. ¿Está? Leyeron Marcos, dice que armó un grupo de WhatsApp, digo para los que no están leyendo el chat, para que va a subir los videos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Son los elementos que pertenecen a uno y a otro conjunto. ¿Cuáles son? Fíjense, acá lo vemos, son los que se superponen, ¿está bien? Entonces, ¿dónde se superponen? Y yo veo que son este chiquitito que está acá, ¿sí? Lo acerco ahí para que lo vean bien. En este pedacito que está acá se superponen estos dos. ¿Y qué sería? Lo observo de ahí. Va a ir desde 2 hasta 3. ¿Está bien? Pero el 2 pertenece a este conjunto y pertenece al otro conjunto. Y el 3 pertenece a este intervalo, pero no pertenece a este otro. Es decir, que la intersección va a ser el intervalo 2, 3, el 2 lo incluyo y el 3 no lo incluyo. ¿Está? Es decir, fíjense cómo nosotros podemos ver acá gráficamente, y nos resulta mucho más fácil para poder identificar que la intersección de estos dos intervalos
o sea, de estos dos conjuntos numéricos, nos da otro conjunto numérico, es decir, otro intervalo, en donde lo que vamos a poner son los extremos. ¿Cuáles son? Acá lo vemos, cómo se superponen entre el 2 y el 3, pero el 3 observo que pertenece a un conjunto y al otro no. Y el 2 pertenece a los dos conjuntos. Por lo tanto, el 2 lo incluyo y el 3 no. ¿Por qué? Porque no está en este conjunto. ¿Se entendió eso? ¿Qué hubiese pasado si en vez de intersección hubiese puesto unión 1, 3, unión 2, 7? Perdón, esto era corchete. ¿Está bien? Van a ser todos los elementos que pertenezcan a uno y a otro conjunto. O sea que ¿desde dónde arranco? Los escucho a ustedes. ¿Cuál va a ser el primer elemento? El 2 va a estar con corchete, mientras que el 3 va a estar con... Fíjate que es la unión. Son todos los elementos que pertenecen acá y o pertenecen acá. ¿Cuál es el menor valor de los dos? Fíjate que acá están los dos conjuntos representados. ¿Cuál es el más chico, el menor? Es el 1. El 1. ¿Lo ves? Es el que está más a la izquierda. El 1 es el menor. ¿Y cuál es el mayor número de ambos? El 7. El 7. O sea que la unión va a ir desde 1 hasta 7. Y ahora empiezo a analizar. Digo, bueno, pero el 1 ¿pertenece a este conjunto o a este conjunto? A este no pertenece y a este tampoco, porque está paréntesis, no lo incluyo. ¿Está bien? Está bien, Agustina. Es decir, fíjate que el 1, fíjense que el 1 está con un cerito, con un agujerito. Entonces el 1 no lo incluyo, pongo paréntesis. Y el 7, sí, el 7 pertenece a este conjunto, por lo tanto pertenece a la unión. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos con un mismo, digamos, con un mismo par de intervalos, hicimos la intersección e hicimos la unión. En la intersección ponemos los elementos que pertenecen a uno y que pertenecen al otro. En la, exacto, el 1 no se incluye y el 7 sí. En la unión lo que vamos a poner son todos los elementos que pertenecen a uno y o al otro. ¿Está bien? Y si hubiésemos hecho la diferencia, es decir, 1, 3, menos, perdón, esto es un corchete, 2, 7, ahí si no, no lo ven. A ver, van a ser, dijimos que la diferencia eran todos los elementos que pertenecían a uno y no pertenecían al otro. ¿Está bien? Entonces, ¿desde dónde voy a arrancar? ¿Desde qué número? Desde el 1. Desde el 1. Fíjense, van a ser, espérenme un segundo. A ver, voy a ver si tengo, se me secaron los fibrones y no conseguí tinta de color. Entonces, a ver si lo puedo hacer acá. Si lo ven, miren, este es este conjunto. ¿Sí? Este es el 1, 3. ¿Está bien? El que puse en rojo. Y el negro, que está por debajo, lo puse por debajo para que lo observaran bien, obviamente que va en la recta, pero lo quise que ustedes lo vieran bien, es este que está acá, en 2, ¿sí? 7. Acá está el 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que estén en rojo y no estén en negro? ¿Desde dónde hasta dónde? Si esto Desde se el 2 al 3. Del 2 al 3, fíjate que desde el 2 al 3, esto vendría a ser por acá, yo tendría los dos colores. ¿Está bien? Del No 2 sé. al 3, sí, Ah, que No, son los de disculpa. rojo. no entendí de a uno, chicos. Claro, o sea, para mí quedaría 1 abierto, punto y coma, 2 abierto, y ahí le haces la unión con el, o sea, 3 cerrado, punto y coma 7 cerrado. No, ¿por qué? Ok. Vamos de nuevo. Está más o menos bien.
estos son todos los elementos que pertenecen a este y no pertenecen a este. Ah, y ¿Está no bien? pertenece a ese, está bien. Entonces ¿Está es bien? de Exactamente. 1.2. Son todos los que son rojitos nada más y que no se superponen con el negro. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Entonces, bien, Gonzalo, es del 1, ¿dónde está? 1 Del 1 abierto, punto com abierto. abierto al 2. Ahora, el 1 no pertenece a este, así que no lo pongo. Y el 2, que pertenece a este, pero también pertenece a este. Entonces el 2 no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque eran todos los elementos que pertenecían a este primer conjunto y no pertenecían a este segundo conjunto. Entonces el 2 pertenece acá, pero como también pertenece acá, no lo puedo poner. Entonces pongo un paréntesis para decir que ese no. ¿Sí? Hasta ese sí, pero ese no, el 2 no. ¿Está? Entonces fíjense cómo trabajamos la intersección, la unión y la diferencia. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, yo tengo una Entonces, pregunta. sí, por supuesto. ¿Cómo sé si el 2 incluye o no lo incluye? Está bien, bien. Entonces, yo acá no puedo enumerar cada uno, pero sí me voy a parar en los extremos. Entonces digo, bueno, a ver, de acá, de los extremos, ¿cuál es el menor? El 1, entonces arranco de 1. ¿Sí? Lo veo acá. Pero suponete que vos no hicieras eso, por eso yo les sugiero que hagan la parte gráfica porque lo van a ver, es más visual, ¿sí? Pero lo hago acá, digo, bueno, arranco del 1, ¿está bien? Del 1 al 3, pero acá está el 2, y el 2 yo sé que está entre el 1 y el 3. Entonces ahí va a haber una intersección, ¿está bien? Entonces va a ir del 1 hasta el 2. Ahora, por definición, acá yo tengo que saber las definiciones. La definición de diferencia me dice que son todos los elementos que pertenecen acá, o sea, que están acá, pero no están acá. No tienen que estar acá. Entonces veo que el 2 está acá. Entonces, si está acá, no puede estar acá. Entonces lo excluyo. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, ahí me quedó claro. Está. Miren, yo creo que vamos a hacer algún otro, a ver, espérenme un segundo, vamos a hacer algún otro de acá. Para trabajar con esto les doy ejercicios del libro, ¿sí? De la página 11, pueden hacer el ejercicio 59 de la página 11, 59, 63, perdón, del 59 al 63, perdón. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar acá y vamos a trabajar con más ejercicios, con esto. ¿Sí? Así dejamos la parte de valor absoluto para el viernes. ¿Está bien? Y ya tienen para la semana que viene para terminar de trabajar toda la unidad 1, que es eso, distancia y valor absoluto. Hasta acá, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bueno, vamos a hacer así, cuando yo pregunto, cuento 1, cuento 2, cuento 3 y calle para siempre. No es mentira, pero sí, códigos para tener en cuenta. 1, si hay algo que, obviamente, si hay algo que no entiendan, preguntan las veces que sean necesarias, no tengo ningún inconveniente de hacerlo, después nos quedaremos después de hora, no hay drama. Segundo, si se llega a cortar, hay mala señal, hoy cruzo los dedos, parece ser que no se cortó, salvo, bueno, esto del tema del Zoom, pero si se llega, pónganme, escríbanme en el chat que no se ve, o F, que está fallando, que qué sé yo, para tener código. Un código común, porque a veces yo sigo y no me doy cuenta que del otro lado no ven nada. Y bueno, y creo que nada más, ¿no?
bueno, ya iba a ir surgiendo a medida que esto vaya fluyendo. Entonces, supónganse que tienen esto. ¿Sí? Esto está escrito como una desigualdad. ¿Está bien? Si yo lo quiero escribir como un intervalo, ¿cómo lo escribiría? Escucho ofertas. ¿Cómo arranco? -5 va con corchete. O sea, sé que -5 y 3 son los extremos, entonces los pongo. El tema es, como recién decían, bueno, ¿y qué hago? ¿Pongo corchete? ¿Pongo llave? Bien, Diego. Entonces, esto como me dice que es mayor o igual, cuando aparece el igual es porque lo estoy incluyendo. Entonces va corchete. Acá como no dice igual, ¿qué va? Paréntesis. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es escribimos algo. Esto y esto son equivalentes. Acá estoy diciendo que son todos los números entre -5 y 3. Y si lo quisiera escribir en la recta numérica, por acá estará el 0, por acá estará el 3, por acá estará el -5, y va a ir desde -5 hasta 3, y el 3 no lo incluyo, le pongo un agujerito. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue representar lo mismo, escribir lo mismo de tres formas diferentes, ¿sí? Acá mediante una desigualdad, acá mediante un intervalo y acá en una representación gráfica, ¿está bien? Representación geométrica. Supónganse que aparece esto, me dice, bueno, x menor o igual que 2. Acá los quiero ver. ¿Cómo lo represento como un intervalo? ¿Cuál es el menor número? A ver, vamos a hacerlo gráficamente primero. ¿Cómo? De -2 a menos infinito. Está bien, ponele. En realidad es de 2, ¿sí? Pero está perfecta la idea. Sí, 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 sí. Entonces, tengo 2. Este lo incluyo porque me dice menor o igual. Me dice menor o igual. O sea que si me dice menor, va a ser para la izquierda. ¿Está bien? De ahí para la izquierda. ¿Cuánto para la izquierda? Y no me dice hasta cuándo. Así que va a ser desde ahí hasta que se termine la recta. ¿Cuándo se termina la recta? Nunca. Infinito. Entonces, ¿cómo lo escribo esto como un intervalo? Lo escribo desde menos infinito. Esto es como un 8 desmayado. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 2. El 2 lo incluyo porque me parece un igual. Y el menos infinito va con paréntesis. ¿Por qué va con paréntesis? Porque en realidad el infinito no es un número, es un concepto, ¿sí? O sea, ustedes piensen en un número muy, 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 pero recontra muy grande y siempre va a haber otro que es mayor. Entonces, no es un número, entonces no está. Sí, Leandro, es menos infinito 2, es así. Entonces, va a ser desde menos infinito a 2. Y acá lo escribí como un intervalo. Y acá como una desigualdad. Y acá lo representé geométricamente. ¿Cómo pongo dónde está el otro extremo? Y lo pongo acá, ¿sí? Puedo poner que sigue para allá. ¿Está bien? Entonces, de las tres formas estoy identificando lo mismo. ¿Está? Entonces, lo mismo pasaría si yo dijera, bueno, X, ¿sí? Es mayor que, no sé, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco 3, pero miren que me dice mayor que 3, así que el 3 no lo incluyo. Pongo un agujerito. Ahora sé que va a ser mayor, o sea que va a ser para la derecha de 3. Y de 3 para allá. ¿Sí? ¿Para allá para dónde? Y hasta más infinito. ¿Por qué le pongo el más o el menos? Para indicar, ¿sí? Para qué lado estoy yendo. ¿Está bien? No es lo mismo, es infinito positivo o infinito negativo. Entonces, si yo lo quiero escribir como un intervalo, ¿qué voy a poner? Voy a hacer desde 3, y no lo incluyo, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Está bien? Entonces lo escribí, lo representé geométricamente, lo escribí mediante una desigualdad y lo escribí mediante un intervalo.
¿sí? Son las tres formas que podemos escribir cualquier intervalo real. ¿Está bien? Cualquier conjunto numérico real. Bien. A ver, si quiero, por ejemplo, bueno, estos son menos infinito 3 unión ¿sí? Ahí va. ¿Se ve? Tengo estos dos. No, Luciana, hay que poner más infinito, no solo infinito, porque fíjate vos, estoy contestando el chat, ¿no? Fíjate vos que infinito tengo que indicar para, si yo pongo de 3 a menos infinito, estoy diciendo que va a ir de 3 para allá, ¿sí? Estoy indicando cuál es el sentido, cuál es el orden que va, ¿sí? En general, uno los intervalos lo pone de menor a mayor, pero si lo hubiese puesto al revés también podría ser, pero siempre a ver, es como cuando nosotros hablamos, decimos dos lapiceras, no decimos lapiceras dos, es como que hay una coherencia, hay una forma, un lenguaje para poder trabajar. Y sí le pongo el signo adelante para indicar, digamos, para qué lado está el infinito. ¿Está bien? Bien, la unión de estos dos intervalos, fíjense, desde menos infinito hasta 3, unión 1, 2. La unión de todos esos, ¿qué nos va a dar? Van a ser todos los elementos que estén acá. Voy a utilizar este para que, ¿sí? Va a estar desde menos infinito hasta 3, ¿sí? Este no lo incluyo. Y luego el 1, 2. El 1, 2, sí, 1, 2. Bueno, ¿cómo van a ser? Van a ser todos los que estén en uno y en el otro. ¿Cuál va a ser ese intervalo? Menos ¿Lo ven? infinito y 3 abierto. Exactamente, menos infinito, 3 abierto. ¿Sí? Y fíjense que es este conjunto. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos así, que la unión de dos conjuntos nos da alguno de ellos, decimos que el otro es un subconjunto o que está incluido. ¿Está bien? Esto para que, solamente por si aparece alguna vez el concepto. O sea, que este está metido, todos los elementos de este intervalo está dentro de este conjunto, para decirlo propiamente, está acá. Es decir, que este conjunto es un subconjunto de este otro. Este conjunto está incluido en este otro. ¿Sí? Puede suceder. ¿Qué pasa si hubiésemos puesto esto? Menos infinito 3. Intersección 1, 2. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué nos da? Son todos los elementos que están acá y están acá. ¿Cuáles son los elementos que están en los dos conjuntos al mismo tiempo? De menos infinito a 2 cerrados. A ver, este punto que está acá, que no me importa cuál es, ¿a Ah, cuál no, de los dos? ¿A no, cuál no, de los no, dos? es de más. Está, pero ¿lo ven todos? Este punto, ¿a cuál de los dos pertenece? ¿A uno solo? ¿Sí? Este punto, el cero pertenece a este, pero acá no. Entonces, perdón, los maté. ¿Sí? Entonces, los que aparecen, que están en los dos, es del 1 al 2. Acá, en este cachito están en los dos. Entonces, esto es 1, 2. Cuando hay un subconjunto, la intersección entre dos es el mismo subconjunto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. ¿Qué hubiese pasado si nos aparecía esto? Menos infinito 3, unión, conjunto vacío. ¿Son todos los elementos que estén acá o estén acá? ¿Qué nos hubiese dado? Lo mismo, menos infinito. Exactamente, menos infinito 3. ¿Está bien? ¿Y qué hubiese pasado si hubiésemos puesto, por ejemplo, menos infinito 3, intersección conjunto vacío? ¿Qué nos hubiese dado? Son todos los elementos que están acá y están acá.
quedaría conjunto vacío. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún elemento, porque es precisamente el conjunto vacío. Entonces acá no hay ningún elemento. Entonces no va a haber ningún elemento que estén los dos al mismo tiempo, porque acá no hay ninguno. Con lo cual la intersección entre estos dos conjuntos es el conjunto vacío. Y fíjense, yo lo que les dije recién, ¿sí? Que cuando pasaba así, que la unión de dos conjuntos era uno de ellos, ¿sí? Y que la intersección entre esos dos conjuntos también era uno de ellos, decíamos que ese era un subconjunto que estaba incluido. Fíjense que pasó lo mismo con el conjunto vacío. Nosotros decimos que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, está siempre incluido en el mismo, ¿sí? Bien, esto es por si aparece algo, alguna duda por ahí. Entonces, hemos trabajado, y si, obviamente, si hacemos la diferencia va a ser este mismo, ¿no? Hemos trabajado con unión, con intersección de intervalos y aparece, digamos, en el libro, lo que yo les dije, los ejercicios del 59 al 64 y los ejercicios, no hay de esos en el 1. Voy a ver si les mando algunos otros, ¿sí? Ahora voy a subir, hoy trabajo esta tarde, pero en todo caso mañana les subo más ejercicios para que ustedes trabajen. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creo que ¿alguno tiene alguna duda de lo que vimos hoy? Bien, contaste 3. Profe, ¿dónde están las actividades que menciona? Bien, yo no sé si todavía, no sé si ustedes Está están en con el campus. Está en el campus, ¿sí? Así que ahora veo de liberarlas porque los voy liberando a medida que vayamos avanzando para que no se desesperen con las cosas que no pueden hacer. Ahí me pongo acá, si me ven. Y los voy a ir liberando el trabajo práctico y las respuestas del trabajo práctico 1 para que los tengan, y lo que voy a hacer es tratar de ponerle más ejercitación de esto para que ustedes practiquen. No mucho más, pero a lo mejor, y los del libro, ¿sí? Que igual están ahí en el trabajo práctico, está indicado para que lo hagan. Saben que pueden bueno, ahí van a armar el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, y ¿cómo se llama? Y bueno, y nos encontramos el viernes, si quieren, por Zoom o por Discord o por lo que voy a probar de acá el viernes a ver qué me resulta, si lo puedo hacer y no meter la pata, ¿sí? Porque este Zoom no sé, debo haber desconfigurado algo y me está costando entrar. Así que bueno, nada, un placer haber estado compartiendo con ustedes este rato de la mañana y nos encontramos el viernes. ¿Les parece? Alejandro Gea. Vale. Bueno, ok. Nos vemos el viernes, ¿está? Hagan los ejercicios.